Amigos de nuestra plataforma Gilbert y más, el edificio blanco se prestigia en esta entrevista porque tenemos un hombre sabio, joven, dos veces ingeniero. Lo tenemos aquí porque el hombre es experto en sobre todo la materia eléctrica, fue superintendente de electricidad y hoy está con nosotros luego de su triunfo como miembro ya de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. En otro partido él fuera miembro del comité político. Juan Gómez, bienvenido, Juan. Hermano Gilbert, qué placer tenerte aquí. Yo tenía envidia de todos tus invitados. Porque tú porque quizás yo soy campesino, no me invitaba. ¿De qué pueblo tú eres? Yo soy de Moca. ¿Ah, tú eres de Moca? Yo soy de Moca. Pero los López míos son de allá, Juan López arriba, Juan López abajo. Si seguimos hablando. Y los López. Salimos entonces. ¿Tú eres Gómez qué? Gómez Almanzar. ¿Almanzar? Ah, no. Es que esa gente de Moca yo la quiero. Son mías. Un privilegio de estar en tu plataforma y vamos a ver si hacemos una divertida conversación. Ojalá. Contigo se puede conversar. Que es un tema técnico, pero vamos a tratar de llevar un poco de aplatanárselo a la gente, el tema eléctrico sobre todo. Y agradecerle también a todo el que nos ve en las diversas plataformas. El país entero, Entonces, y el estamos aquí mundo. a tus órdenes. Un abrazo para todos. Así es. Juan, vamos a comenzar por el tema que nos aborda, que la gente quiere saber. ¿Cuál es el origen de los apagones en este gobierno? Mira, en este gobierno. Sí, porque si somos justos, claro, los apagones no son de esta administración. Pero desde el año 98, que habían apagones, se fue trabajando el tema. Y por ejemplo, recordarán algunos, y tú que estabas ya en los medios, creo, en ese momento, quizás te van a la universidad. En el 98, no, todavía yo comienzo en el 2000. Es que te veo algunas canas. Sí, eso es de cariño. Sí, entonces, en el 98, en el gobierno de Leonel, cariñoso, empezó un plan que le llamaban Circuito 24 horas. Eso era, ese circuito se rehabilitaba las redes, se instalaban transformadores, se instalaban medidores, y se hacía un trabajo social con la comunidad, con las iglesias, con las juntas de vecinos, en donde se le hacía conciencia de que había que pagar el servicio y que iban a recibir 24 horas. Y la población se adaptó a ese sistema. Respondió enormemente bien. Entonces ya de circuito 24 horas saltamos a sectores 24 horas. Muy bien, Y de sectores 24 horas saltamos a provincias 24 horas. Fíjate que es todo programado, como tú lo explicas. Circuito, sectores y provincias. Mira cómo es. Y recordemos que la primera provincia fue Atomayor, lo recuerdo. Atomayor del Rey. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué Atomayor en el este? En el este, porque ahí fue que se avanzó más circuito 24 horas. Y ya llegó un momento en que la forma más fácil de separarlo. Exactamente. ¿Por qué esto es así? Porque en el sector eléctrico nada puede ser de ahora para ahorita. Todo programado. Tiene que ser planificado. ¿Por qué, Gilbert? Porque las inversiones en este sector son demasiado elevadas. Técnicamente diríamos demasiado intensivas. Entonces tú tienes que programar. Por ejemplo, en la línea en transmisión eléctrica hay un plan a 10 años. Para el tema de generación, tú tienes que por lo menos proyectar tu demanda a 6 años. A 6 años. O más, porque hay centrales que te toma ese tiempo de construcción. Entonces, ¿qué ocurre? Siguió escalando en la administración Medina, también se siguió progresando y tenemos que hacer un acto de justicia y saber que ya, tanto en el 19 como en la pandemia, nosotros nos habíamos separado bastante de los apagones. ¿O no es así? Los apagones habían salido de los titulares de los periódicos. De los titulares y de nuestra casa. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros inversores que teníamos hay que decir que no, se dañaron. Aunque se iba por 20, media hora, pero estos apagones que hay ahora tediosos no estaban antes. Se dañaron los inversores, se dañaban las baterías. No habíamos olvidado de la lámpara, no habíamos olvidado de las velas, porque había un servicio más o menos estable. Ahora, cuando entra el PRM, que es la pregunta donde exactamente. Pero tengo que hacer para que la gente entienda el preámbulo, el opening. Entonces, exactamente. Entonces, cuando llega el PRM, y es bueno recordar, Gilbert, que en el PRM, cuando estaba en oposición, y desde que se llamaban PRD, había una comisión de energía bastante álgida,
Bastante, claro, bastante a choque. Era Almonte que dirigía eso. Recuérdese las críticas que sufrió Punta Catalina por ese sector. Sí. Tenemos que ser justos. Sí. Entonces, cuando ellos hacían esa crítica, también le vendían a la población, Gilbert, soluciones. Y lo escribieron. Que ahora no la encuentran ninguna. Lo escribieron en un documento que anda por ahí. Que no me pase como Hipólito, que se me perdió la hoja. Lo escribieron en un documento del plan de gobierno del 20, donde estaban la mayoría de soluciones. Oh, pero sorpresa de la vida. Y aquí podemos relajarnos, Manuel. Sí, claro. Gran sorpresa. Cuando llegaron, no aplicaron nada, ni siquiera lo que ellos escribieron. Absolutamente. Se ha descuidado, el área de distribución se ha descuidado, no ha habido planificación, no se han organizado las licitaciones para adquisiciones. Entonces, eso ha conllevado a que se desplome el servicio energético en República Eso es parte del origen Dominicana. de los apagones. Esa es parte del origen. Y hay otra parte que a mis amigos del gobierno no les gusta. Gran parte también, aparte de esta situación de ineficiencia, vemos empresas, yo criticaba mucho, por ejemplo, Gilbert, los números de empleados, pero eso se ha disparado en esta administración. Estamos casi por el 1.000.000 ya de empleados públicos. No, de empleados públicos una cosa, pero en el sector eléctrico. Ahí ellos han explotado la nómina. Exactamente. Entonces, sí, la nómina te explota. Todo esto son rojos al sector. ¿Y para qué más decirte? Pero parece que los salarios son muy elevados en el sector eléctrico. En el sector eléctrico. En la cúpula de los salarios no son malos, eso es la realidad. Sí. Son buenos salarios. Pero tú pagas bien a gente que te esté dando buen resultado. Y los resultados que tenemos ahora mismo son los apagones. Hemos pasado, Gilbert, de que el presidente dijo que íbamos a hacer un hot energético. Sí, para venderle luz para venderle electricidad a Haití y a Puerto Rico, hacer un hot de apagones. Mamacita. Eso ha sido así. Entonces, ¿pero a dónde se había visto eso en la historia? Bueno, en muy poco tiempo. Entonces, yo creo, y aquí yo quiero hacer una pequeña reflexión. Sí. Nosotros en la Fuerza del Pueblo no nos alegramos de lo que está pasando. No, porque se atrasa Nosotros en la Fuerza del Pueblo lo que queremos es que haya energía continua, a buena calidad y que sean a precio justo. ¿Por qué? Porque sin electricidad no puede haber desarrollo en nuestro país. No puede haber desarrollo. Por más que querramos, no hay una área que eche hacia adelante con apagones. Eso no existe en ninguna parte. Entonces, el 28 le va a tocar a la Fuerza del Pueblo tratar de levantar este sistema. Y le voy a hablar claro y franco a la población dominicana. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. No, para que no digan, ustedes llegan una balita más. Puede ser que como político yo diga, no, en 2 meses, 3 meses. No. Porque le dije anteriormente, esto es con planificación y es con inversión. Eso que tú acabas de decir es parte de la responsabilidad de un político, no hablar disparate ni plepla, porque entonces después quedan mal, eso te lo sacan después. Pero está muy bien eso. Vienen los videitos. Punta Catalina, entonces. Entremos a Punta Catalina. Sí, pero ¿Por qué se daña tanto? Ok. Yo quisiera terminar un hilito ahí. Sí. Porque yo hablo de inversión y la gente dirá que en esta semana sí. El Fondo Monetario Internacional publicó un informe. Sí, lo vimos en todos exactamente. Los y en la parte que dice política del sector eléctrico, dice un par de líneas que por ahí que dice, junto con las necesarias inversiones en transmisión y distribución, que son cruciales para asegurar la sostenibilidad. Entonces, eso queremos ligarlo a lo siguiente, hermano. Como tú me dijiste que este era un programa más ligero. Claro, no. Este programa la gente lo va a ver porque aquí estamos hablando como si fuera en la casa. Aquí vemos que en el mes de agosto el ministro de Energía y Minas dice... Lo puedes poner en esta cámara. Que se proyecta invertir 750 millones en el sector de distribución. 300 millones por año. Ahora,
Posterior a esa declaración... ¿Pero ese de pesos o de dólares? De dólares. Posterior a esto, Celso declara el día miércoles 20 de agosto, declara que Celso anuncia 400 millones de dólares en modernización eléctrica, pero ahí no queda la cosa. No crea que se queda ahí, ¿no? Sí. En el desayuno Corripio, el presidente Abinader, el 6 de agosto, se puede mencionar otros medios. Sí, claro que sí, claro, todos. Dice el presidente que Luis Abinader resalta inversión histórica en el sistema eléctrico. En el sector eléctrico. Y habla, dice, este año, entrecomillado, este año tenemos la mayor inversión en las EDES. En la historia. ¿Y por qué tantos apagones? No. Ya. Yo te voy a sacar aquí. Alguien está hablando mentira. Del informe de gestión. Sí. Del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuánto se ha invertido en la realidad? Hasta. Ay, pero eso sí está bueno. Hay detalles. Hasta el mes de mayo. Hasta mayo de este año. De este año. Comparado con mayo del año anterior. Ok. En mayo del año anterior, que no era un año histórico de inversión, pero era un año electoral, se invirtieron entre las tres empresas distribuidoras 23.6 millones de dólares en inversión. ¿Y en qué consiste esas inversiones, ciudadanos? En rehabilitación de redes, adquisición de transformadores, adquisición de medidores, porque ellos mismos admiten que hay más de 500.000 usuarios que no tienen medidores. Rehabilitación de redes, para que la gente entienda, son la línea de transmisión. Que le lleva la energía. De distribución. Sí, eso, todos los cables que usted ve en los barrios. Exactamente, que le lleva la energía. Eso hay que rehabilitarlo para evitar que la gente se pegue directamente. El peso de la energía lo va desgastando, ¿no? Lo va desgastando. Claro, ahí aumenta la pérdida técnica y también el hurto. Exacto. Si tú tienes una red que cualquiera se puede conectar, ¿qué va a hacer el ciudadano? Entonces, mire. ¿A quién no le den que no coma? Entonces, ¿por qué la importancia de la inversión que le llama la atención el Fondo Monetario y el propio gobierno? Ahora, te dije que en mayo del 24 se invirtieron 23.6 millones de dólares. Correcto. Ahora, yo te voy a dar la cifra del mayo del año histórico. ¿Tú sabes cuánto se invirtió? De este año histórico. De este año histórico. ¿Qué dice el presi? 13.6. 10 millones de dólares menos. Y es histórico. Coño, pero qué barbaridad. Entonces yo quisiera que me dijeran si así puede haber un sistema energético fiable. ¿Cuál es la historicidad de la cosa? Inclusive, en esos 3 primeros 5 meses, en el año pasado, se invirtieron 90.4 millones de dólares, contando todos los meses. Sí. Y contando todos los meses, enero, febrero, marzo, abril y mayo de este año, se han invertido 78 millones. O sea, por debajo 13 millones de dólares menos que lo histórico. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú no has escuchado una frase que dice que dato mata relato? Así mismo. Entonces, y acta mata votos. Dice la Junta. Pero no en los procesos de la fuerza del pueblo. No en los procesos. Dice en la Junta. Exacto. Pero tú preguntabas sobre te preguntaba, ¿por qué Punta Catalina se daña tanto en este gobierno? ¿Por qué? Miren, Punta Catalina... Sale tanto de servicio. Yo quisiera primero hacerle conciencia a la ciudadanía de qué significa Punta Catalina para el sector. Fue un proyecto que fue muy atacado. Sí. Se habló de todo de ese proyecto, pero Punta Catalina representa alrededor de un 25% de toda la energía que se inyecta al sistema. 25%. Antes, que la demanda era un poco menor, cuando incorporó eran alrededor de un 30%. Pero a la medida que la demanda aumenta, el porcentaje va bajando. Entonces, y es una empresa pública que también cuando llegó este gobierno quisieron fideicomisarla. Y no pudieron. No pudieron. Pero de esa empresa, cada año, le representa en beneficio a este país, a este gobierno, 250 millones Deja Catalina de dólares al año. Ganancia al Estado Dominicano. Al Estado Dominicano. ¿Pero hay una parte del subsidio entonces?
Lo que deja. Ajá, pero viéndolo como, claro que sí, viéndolo como proyecto. En estos 4 años entonces pasados, ¿dejó cuánto? ¿1.000 millones? Dejó un poco más. O sea, ya porque ya no son 4. Punta Catalina entra en el 20 y estamos ya después de mediados del 25. Entonces, ya Punta Catalina con esos niveles de ingreso casi se saldó el proyecto. Oh, casi, o sea que ya el Estado no debe de Punta Catalina casi. Ella misma se pagó. Claro, hay mucho de ese dinero de beneficio que va a Hacienda porque el dinero lo puso Hacienda. Entonces entra la mayoría de esos recursos para pagar. Exactamente. Sí. Pero ya en muy poco Punta Catalina todo va a ser beneficio. En pocos años. Ya a la vuelta de la esquina. O sea que Danilo fue visionario, ¿eh? Fue buena inversión. Ese PLD fue visionario. Fue buena inversión, Gilbert. Fue buena inversión, hay que decirlo. Entonces, ahora, ¿cómo pasa? Vende Catalina? Punta Catalina le vende a la empresa distribuidora alrededor, precio económico, aquí incluye potencia y energía, a 12 centavos de dólar. 12 centavos. Ahora, ¿solamente le vende a la empresa distribuidora? Le vende a las distribuidoras, claro. Solamente. A las 3 empresas distribuidoras le vende. No sé si tienen algún usuario no regulado, tendría que... No regulado te refieres al sector privado. Exactamente, el sector privado. Entonces, pero mayormente... Es las 3 distribuidoras. A las 3 distribuidoras. 12 centavos de dólar. Y su incorporación al sistema conllevó, por cómo está estructurado el mercado, conllevó a una baja general del precio de la energía. O sea que los otros que producían tuvieron que adaptarse a esto. Se adaptan. Porque ella fue la que bajó. Ajá. Alrededor de un 15%. De un 15%. Entonces, hay un beneficio indirecto también para el país por ese lado. Claro. Y también la entrada de Punta Catalina facilitó que centrales como Collentry, ustedes recordarán. Claro, Collentry, la historia, esa sí es histórica. Se convirtieran a gas. Y hoy, de pasar de ser una central muy cara porque generaba con derivados de petróleo, siempre está en base, como le decimos. ¿Esa está ahí funcionando está pagada para cuando hay emergencia? No, funciona siempre. Entonces, ¿ese es del sector privado o del Estado? Sector privado, pero... ¿Dónde está esa? ¿En el este? En San Pedro de Macorís. Pero ¿qué pasaba con Collentry antes? Que había que pagarle... Hasta pagada, ¿verdad? La potencia, lo que la gente le dice, apagada. ¿Qué es esto? Es el pago que se hace tú y yo hacemos un holding, hacemos un consorcio y vamos a financiar un proyecto como Collentry, por ejemplo. Correcto. Ahora, necesitamos tener la garantía del país donde nos vamos a instalar, que por lo menos yo voy a recuperar lo que yo voy a pagar de financiamiento de ese proyecto. ¿Entiendes? Entonces, no puedes tú irte y te instalas y ya. Tú por lo menos tienes que garantizar ese ingreso. Correcto. Para tú tener, inclusive, lograr los cierres financieros, tú necesitas llevar algún contrato. Entonces, eso es lo que la gente dice, que se le paga hasta pagada. Entonces, Juan. Entonces, tú me preguntabas de por qué se daña tanto. ¿Por qué se daña tanto? No creas que yo te estoy evadiendo la pregunta. Lo que pasa es que el tema eléctrico es muy apasionante. Sí, no, para que la gente lo entienda. Y uno se va descuidando. Entonces me gusta explicar las cosas. Para que la gente lo entienda. Mira, realmente en centrales tan reciente no es para estar ocurriendo esa cantidad de fallas que hemos tenido en Punta Catalina. Una planta nueva prácticamente. Relativamente nueva. Catalina ya. Entró en el 20, es nueva. Mientras aquí hay centrales que tienen 40 años en servicio. Sí. La Itabo, por ejemplo. Cuidado sin 45 años. Exacto. Entonces, yo no quisiera, porque no conozco, a mí no me gusta hablar si no tengo la documentación, pero ahí sería bueno ver los planes de mantenimiento que se han estado dando. Sería bueno ver las compañías que están dando esos mantenimientos, porque esto hay que ser muy minucioso. Y para este tipo de centrales existen 2 tipos de mantenimiento. Uno que se da, que es ligero, vamos a decirlo, pero hay mantenimientos que son ya más profundos, que se programan, tiene el regulador que autorizarlo, y se hace esa planificación por año. O sea, porque esto es algo importante. Entonces, yo lo que llamó la atención un poco es que se vea bien esos programas de mantenimiento. Lo mismo fabricante te dicen a ti cuándo, a cuántas horas
tú tienes que dar los mantenimientos y los tipos de mantenimiento. ¿El sargazo puede impedir que Punta Catalina funcione bien y se apague? Eso es bueno explicarle a la gente. ¿Por qué? Porque se dijo que el sargazo era uno de los elementos. Sí, pero vamos a ir ahí. Pero ¿por qué el sargazo? Porque estas centrales demandan un volumen altísimo de agua y hay unos grandes canales de agua para dos procesos. Uno para enfriamiento y otro es para el uso propio de la central. ¿Por qué? No importa que sea salada esa agua. No, ahí hay una planta que le saca la sal. Desanilización. Exacto, por eso que son centrales tan complejas. Sí, eso es son súper caro. Muy caro. Y ahí no puede entrar en ese proceso, en esas calderas, un chin de sal, porque la sal corroe. Correcto, daña el material. Entonces, se usa, por eso que se habla del sargazo, porque hay unos canales de entrada de agua y hay unos canales de salida de agua. Ahora, ¿qué ocurrió ahora? Que se crean unas barreras, tú lo ves en algunas playas. Para evitar el paso de eso. Para evitar eso. Y al parecer eran unos días en donde habían algunas tormentas, el mar parece que embraveció, no, vamos a decir que no le dio tiempo a colocar las barreras. Y por eso tú escuchaste que hubo un tema de que hubo que bajar la capacidad. Entonces la gente dice, ¿por qué sargazo? ¿Por qué? Porque el agua del mar se utiliza para los procesos industriales de la central. Las tres plantas, las barcazas de Car Power Ship, exacto, que están allá en Los Negros, en Asua. ¿Eso forma parte de este decreto de emergencia o se trajeron sin los permisos de medio ambiente, sin la autorización, la pusieron ahí atento a ellos? Mire, porque la gente está regada con eso. Yo tengo aquí el decreto 517. Ay, mi madre. El histórico. El histórico decreto. Sí. Es decir, decrépito. Sí. El histórico decreto. Miren, yo he visto muchos decretos de emergencia y en el propio sector eléctrico no es el primero porque no podemos venir a mentirle, pero yo le voy a poner un ejemplo sencillo a la población. Ustedes ven que cuando pasa un meteoro, una tormenta, un tornado, lo que fuere, por una provincia o parte de una provincia, se hacen declaratorias de emergencia especificado a ese territorio. Inclusive, Gilbert, tú tienes demasiado, tú eres un veterano en este sector. Inclusive hay decretos que incluyen los rublos que envuelven. Sí. Para la compra. Zinc, madera, alimentos, todo lo envuelve. En el 98, cuando el colapso del ciclón George, que se fue el sistema completo, ahí ameritaba ese decreto de emergencia. Entonces, este decreto ¿verdad? Es... Claro. El país quedó apagado totalmente. Este decreto es la coronación a la admisión a la improvisación. Atención, porque es un decreto tan amplio, aquí lo incluye todo. Sí. Aquí incluye desde comprar un pie de alambre, desde comprar un medidor a miles de medidores, desde comprar un transformador a miles de transformadores, hasta contratar centrales de generación. Ahí están las barcazas. Entonces, ¿qué ocurre? El decreto sale el día 8. Estaba buscando aquí la fecha. Qué lindo. Usted lo ve, hermano mío. Que dice 8 del mes de septiembre. 8 del mes de septiembre, claro. Y el día 9 nos despertamos con que por obra despertamos hoy. Hicieron así. ¡Pam! Las barcazas llegaron. Apareció una, no, porque ya habían dos. Ya habían dos, sí. Aparece una tercera barcaza. Mamacita. Yo quiero que la población entienda lo siguiente. Ay. Aunque estos son, vamos a decirlo, barcaza flotante, es como un barco. Eso es como una planta de emergencia. Exactamente, es como una plaza de emergencia, pero esta barcaza, hasta el traslado de Turquía, que aquí puede eso tomar... Eso viene por el mar, en un barco. Viene como si... ella está montada... En un barco. Como, o sea, vaina pesa, ¿eh? Totalmente. Entonces, el manejo, el cuidado con que se debe de trasladar en alta mar, una centraleza, conlleva que trasladarlo... Ellos son turcos. Sí. Pudiera tomar hasta meses.
Wow. Pero aquí tuvimos una gran suerte. ¿Cuál que fue? El decreto se tira el día 8 sí. y ya el día 9 aparece. Ellos llegaron, pero esa la trajeron en un avión supersónico. ¿Pero qué ocurre? Tú sabes cuál es el tren bala de China, ¿verdad? Así es. La trajeron ahí, ¿verdad? Seguro. Así es. Ok. ¿Pero qué ocurre? Mira lo que yo tengo aquí. Ajá, ¿qué hay ahí? Tú me dices que este es un medio democrático. Pues, usted puede decir lo que usted le dé su gana aquí. No democrático que presentamos otro medio. Así mismo. Diario Libre. Es más, usted va a decir cuál va a ser presidente de la República del 28, para que usted vea lo democrático. Diario Libre. Sí, ¿qué dice? El 16 de septiembre de este mes. Dice, Car Power Chip solicita permiso ambiental para operar tercera barcaza de generación. Aquí dice el viceministro Lenín Bueno que este ministerio recibió una propuesta de modificación de licencia ambiental para incorporar esa barcaza. Actualmente la solicitud está en proceso de evaluación. Pero la barcaza ya llegó. No, ya llegó, no. Está conectada. Ya había llegado. Sí. ¿Qué dijo Celso el día 18? Esto fue el 16. Sí, el 16. ¿Qué dijo el 18? Celso? Marrancini informa que la nueva barcaza ubicada en Los Negros ya aporta electricidad. Óigale la magia, 65 megavatios. Miren, usted puede sacar un 65 megas da para qué? Para alumbrar un barrio entero. No. Sí, claro, es una buena capacidad, sí. Ok. Ahora, usted puede sacar. Tú estás haciendo una remodelación en este estudio. Sí. Hermoso, parece la NASA. Sí, sí, sí. Y hasta y va a ser una ligera modificación. Y hasta en el ayuntamiento tú te puedes tomar. O te lleva días. Días y pero semanas. Pero usted para cortar una mata de medio ambiente le cogen 3 meses usted. Entonces, esto para dar un documento. Una segunda magia ocurrió. Mamacita, pero qué. Hay que tener suerte. Son en este magos. País. Hay que tener muchísima suerte. Pero te digo algo. Son magos. Son tan magos que piensan que toda la demás población es tonta. Ahí se evidencia. Nos están tomando como tontos. Total y completamente, hermano. Porque ahí se evidencia que este negocio fue pautado mucho antes del decreto. Juan. Y el decreto, vamos a ver que los contratos de esta empresa van a ser posterior al decreto, pero ya todo estaba hecho. Esos contratos no se han dado a conocer todavía. No, porque van a tener que hacerlo posterior a la emisión del día 8. Exactamente. Pero ya como empezaron el 18... Se va a notar la falsedad. No se va a notar la falsedad. Se va a ver semi-legal porque se van a hacer posterior. Ya el 18 que entra en operación. Sí. Y esto fue el día 8. Exactamente. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. No hubo a inicio de instalar las 2 centrales que están ahí, las 2 barcazas, problema de contaminación en Los Negros. Pero estaba el pueblo de Azua regado. Los peces se murieron, los peces mueren. Exacto, yo no sé qué fue lo que le hizo Azua al presidente Abinader. Mamá, sí. Porque en vez de ir retirando estas 2 unidades, le incorporan una tercera. Para que se termine Lo de la muerte de peces te voy a explicar lo siguiente. Ajá. ¿Qué pasó? Muchas veces eso puede darse porque esa agua que yo te dije que se utiliza para enfriar centrales, hay que devolverla al mar. Ahora, el caliente lo mata. Claro, por eso la ley nuestra dice que tú no puedes devolver al mar el agua que tú utilizas en un proceso por encima de 3 grados a la temperatura que tú lo retiras. Porque acaba con esa fauna marina. Con los peces. Ese ecosistema. Con ese ecosistema. Sí. Con los corales. Diablos. Entonces, son unos criminales. Inclusive, hay algo que la población no conoce en este país de Punta Catalina. ¿Qué es? Te voy a dar una primicia. Sí, dale. Cuando se hicieron las corridas, ¿de a qué temperatura iba a volver el agua que se utilizaba en Punta Catalina? Al mar. Al mar excedía los 3 grados. ¿Y qué pasó para bajar eso? Entonces, ¿qué hicieron? Se diseñó, se aplicó ingeniería. En ingeniería todo se puede. Todo se puede. Eso es se física, aplicó ¿verdad? Ingeniería y se diseñó un tubo, un ducto de 300 metros con 3 metros de diámetro que se construyó en Europa. Se trajo flotando de Europa. Coño, oigan esa vaina, señores. Se trajo flotando de Europa a la salida de las aguas de Punta Catalina.
se ancló en el fondo del mar. Ese tubo, imaginemos. Esta vaina, Ángel. Imaginémonos esto. Esto es histórico. Esto es el tubo. Sí. Vino desde Europa. Se metió, se ancló. Sí. Y cada X distancia, vamos a poner cada 20 metros, tiene unas toberas, unas ventanillas. Sí. Y va el agua, no sale toda de golpe, sino sale un caudal aquí, otro caudal aquí, otro caudal aquí, otro caudal. Y ahí no se siente la temperatura. No, la temperatura se mide y se monitorea y llega a 1.96 grados solamente por encima. Porque se conecta y se mezcla con la fría del mar. Correctamente. Entonces, Mamacita. para que tú veas... Brillante. Para que tú veas que cuando un proyecto... Fue todo planificado, bien hecho. Ajá. Cuando un proyecto se hace con criterio y con las normas medioambientales, porque la ley está ahí, simplemente cúmplanla, no la violemos, no utilicemos la protección de un decreto para yo violar, no una, no, pudiera ser varias, porque este decreto, ¿qué es lo que hace? Sí. Este decreto lo que hace es que este país, nosotros los dominicanos, vamos a tener que pagar compras que no pasan por el sedazo de la ley 340. Ahí está, Ángel, tu corte. Mire, Juan, finalmente. Ya. Tenemos 30 minutos en esta entrevista y la gente sé que cree que son 5. Usted lo ha hecho de manera didáctica para que la gente lo entienda. No, pero aquí va a haber que volver. Hay que volver a hacer otro programa porque esto va de mal en peor. Vamos a tener que seguir hablando de energía. Mire. El fondo dijo que hay que revisar la parte técnica del pacto eléctrico. La parte técnica, hay muchos que lo han interpretado como que se va a revisar la tarifa eléctrica para subirla. ¿Es eso? Mire, explíqueme usted eso. Población dominicana, le voy a decir algo. Coge ahí. A Juan Gómez y a los sectores vivos de esta población, el gobierno del PRM nos cogió de tonto. ¿Por qué nos cogió de tonto, Giro? ¿Por qué? Porque el PRM, después que duramos 3 años discutiendo 2 veces a la semana en la Universidad Católica el pacto eléctrico, en el 19, cuando se iba a firmar, ellos dan una rueda de prensa y dicen que no van a firmar el pacto porque los empleados eran demasiado una empresa distribuidora, porque los niveles de pérdida eran muy altos, porque había una serie de situaciones que yo no tenía. Ellos pusieron 10 puntos por lo que decían que no lo iban a firmar. Yo estuve ahí en esa rueda de prensa. Ah, bueno, pues yo lo tengo aquí, pero como tú me dijiste que no queda poco tiempo. Ahora, cuando llega el PRM, ellos llaman a todos los sectores y nos invitan a firmar el pacto eléctrico. Nosotros le dimos un voto de confianza, te decía, el interés de la fuerza del pueblo. Claro. No es que las cosas marchen mal. Lamentablemente, como dicen los ciudadanos, con este gobierno no ha caído una sal, porque no hay un solo sector del país que esté mejor que como ellos lo encontraron. Si no, yo te puedo mencionar el colapso del tránsito, te puedo mencionar el colapso de la parte de salud, el colapso de las instituciones que deben de velar por salud y cuidar. ¿Y el sector eléctrico? El sector, sí, porque de eso no hemos pasado hablando. No hemos pasado, que no debe cuidarnos como el SENASA, lo que ha estado pasando. Entonces, cogieron y nos invitan. Vamos, en el pacto eléctrico está mi rúbrica. Por eso te digo que nos tomaron de tonto. Vamos y firmamos, le damos este voto de confianza a una nueva administración. Nosotros vimos su plan de gobierno. Dijimos, no vamos a hacer obstáculos. Vamos. Pero ¿qué ocurre, señores? Después que ese pacto se firmó, no se ha hecho. No voy a decir nada porque yo no soy mi personalidad. Dígalo duro aquí que no hay problema. Se ha hecho muy poco. El propio presidente emite un decreto para entrar en vigencia el pacto eléctrico. El decreto 655-21. Sí. Y ahí, ya estando en el gobierno, ya ellos viendo lo que hay en el país, ellos se ponen una serie de metas en ese decreto para aplicarlo con el pacto. Por ejemplo, yo te digo
las pérdidas eléctricas. Ellos planteaban que para el año 2025 iban a estar aplicando lo que decía el pacto. ¿A cuánto lo iban a bajar? A 17. ¿Y en cuánto lo encontraron del PLD? En 30. PLD le entregó en 30 las pérdidas. Ajá. Si ellos le tenían bajarla a 17. ¿Y a cómo estaban ahora las pérdidas? A 42. ¿Tú estás lleno de vaina? A 42. Entonces por eso no, vemos, pero eso no tiene por nada. Eso vemos. En vez de bajarle, ellos le subieron 10 puntos más de lo que la dejó el PLD. ¿Y qué implicó eso? Que el año pasado cerráramos con los niveles de déficit más grandes del sector. Eso sí es histórico. No la inversión, presidente, es histórica. Lo que es inversión es lo que hemos tenido que pagar los dominicanos por el déficit eléctrico. Por ejemplo, en el año 2019 se pagó para llenar el déficit eléctrico 422 millones. Y en el propio año de la pandemia, que nos dieron luego 24 horas, se pagó, Gilbert, 483 millones. ¿Tú sabes cuánto? De subsidio. De subsidio, millones de dólares. ¿Y ahora cómo estamos? En el 24 se pagaron... Atención, país. 1.769 millones de dólares. Diablo, pero vamos bien, ¿eh? En eso implica la ineficiencia, eso implica las pérdidas, eso implica lo mal que ha administrado el área de distribución este equipo del PRM. Juan, que yo lo corono como el peor equipo eléctrico que hayamos tenido en la historia, porque encontraron un sistema avanzado, no solucionado, avanzado, y en la mano de ella se ha desplomado. ¿Se va a subir la tarifa eléctrica, lo que el fondo quiere? Cuando el fondo habla de el pacto eléctrico, yo tengo que ser consciente, y sí habla de reajustar, llevar la tarifa a tarifa técnica, pero en el propio... Eso es subir la tarifa. Te voy a decir, en el propio punto 8.11, si la mente no me falla, del pacto eléctrico, dice que se va a trabajar el tema tarifario después que se bajen las pérdidas y después que se hagan más eficientes en la empresa distribuidora. ¿Por qué eso está ahí en el pacto? Porque, como tenemos esta sangría de recursos, si hubiese que ponerle la mano a la tarifa, serían montos muy manejables. Ahora, para yo llenar este hoyo, ¿qué yo tendría que hacer con la tarifa? Tendría que ponerla a unos niveles que ninguno de nosotros, ni clase baja, ni clase media, la pudiéramos Pero la van alcanzar. a subir, ¿es lo que el fondo quiere? Bueno, el fondo dice aplicar el pacto. En el pacto está contemplado, se toma el tema tarifario. De subirla para que no sea de una manera muy drástica. Tenemos que bajar esas pérdidas. Tenemos que eficientizar las empresas distribuidoras. Tenemos que llevar tecnología a la empresa distribuidora. Entonces, gobierno, sector de distribución, hagan su trabajo. Pero para tapar ese hoyo se necesita... ¿Usted cree que se necesita subir la tarifa eléctrica ahora? Mira, Gilbert, es que tú no me puedes... Yo no te puedo decir una y no es política. O es la posibilidad de que eso es lo que el fondo quiere. Bueno, hay... ¿Verdad? Habría que ponerle la mano a la tarifa, pero no se puede hacer en las condiciones actuales. Porque es que si pretendemos recuperar por tarifa estos 1.700 millones de dólares, ¿cómo se hace? Es imposible. Ellos los que tienen que trabajar, eficientizar las empresas distribuidoras, bajar las pérdidas, ponerse a hacer gestión de las empresas, para que después tú le puedas decir al ciudadano y acabar con los apagones, entregarle electricidad, y después que tú le puedes decir a los ciudadanos cómo se hacía con los circuitos 24 horas. Tú no puedes coger una hacha ahora, porque ya no tenemos brazos ni pies. Mamacita. Pues Juan, gracias. Hay la posibilidad de que suba la tarifa eléctrica. Hay posibilidad. Este gobierno la subió en 3 ocasiones. Pero ahora. Este gobierno la subió en 3 ocasiones. La tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica. Y una cuarta la va. Una cuarta, recuerda que ellos lo intentaron hacer, se emitió la resolución y por protesta de la población, el gobierno hizo como que... Pero ahora para tapar ese hoyo es posible que la suban. Es que ese hoyo por medio de tarifa no se va a poder tapar. Lo que hay que hacer es el trabajo, como te digo, planificar, gestionar,
hacer licitaciones para que se incorporen electricidad, centrales más económicas, no como esa de Power Chip, que son las más caras, van a ser las más caras. Entonces, cuando ya tú tengas todo eso reformulado, tú dices, mira, me hace falta 5 pesos, que tengo que recuperarlo, pero no ahora 672,000 pesos. Muchísimas gracias. Excelente. Didáctico, hermano. Te pareciste a Juan Bosch ahí. Digo, fuiste el más votado en la dirección política, por eso tiene la capacidad de hacer ese tipo de rejuego y la narrativa en materia eléctrica, porque tiene conocimiento del sector. Y felicitar a mi partido por esa fiesta de democracia que hicimos. Muy bien. Y felicitarte a ti también porque tuviste la posición más votada. Más votada. Así es. Eso es gracias a la confianza de los compañeros que nos apoyaron. Bueno, muchísimas gracias. Vámonos, Ángel.